Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10,
Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados, 15 horas. Se convertían así. A mí cuando tuve la mayor ministración sobre mi vida fue a través de las inconductas mías, y ahí fue cuando acepté a Cristo, sin conocerlo a Él, pero las inconductas de mi vida me llevaron a reflexionar de que así no había logros. Entonces era necesario ponerle conducta a mi vida para que haya logros, aunque la decisión no fue espontánea, no fue inmediata. Pero gloria a Dios que entendió y aceptó a Cristo realmente el Espíritu, no fui yo. Entonces pasó un tiempito y Dios empezó ya a tratar con la carne del hombre. Mira, cuando tu espíritu, esto es muy importante, cuando tu espíritu toma algo de Dios, aunque tu carne no lo acepte de un instante, el espíritu va a responder a lo que tomó. Quédese tranquilo eso. Mi espíritu respondió a Dios. Le dije amén, esta forma no me sirve. Mi carne no se quería, pero mi espíritu había conectado con Dios. Y cuando seguramente esa aceptación que yo hice en mi corazón, lo que pasa es que yo me enteré meses después que había aceptado a Cristo. Yo no me enteré en el momento. Parece una locura lo que le digo, pero es real. Me enteré de meses después cuando fui a buscar un papelito que me habían dado en la campaña y dice, usted aceptó a Cristo. Ah. Ya estaba en la iglesia y me había dado cuenta que en ese papelito había aceptado a Cristo. Y ahí empecé a entender de que eso había sido real, de que eso había sido una determinación espiritual, no había sido una emocionalidad. Pero no me estaban diciendo, pedí que te vamos a cambiar la vida, vas a tener esto, vas a tener otro. No, me decían, José Luis, estás mal, estás allí como en su submarino, subís y bajá, y así eso Dios no lo quiere, me decía. ¡Wow! Por eso, el mensaje de Cristo no fue un mensaje para multitudes. Pedro, en el primer mensaje que da Pedro, donde se convierten 5.000 fue el primero, creo. 3.000 fue el primero. 3.000. ¿Qué fue? Arrepiéntanse. ¿Qué estaba aplicando Pedro? Pedro estaba aplicando el discipulado que Jesús hizo, porque él lo vivió en su carne. Él lo vivió cuando Jesús lo confrontó a él. Uno de los que más, no castigado, pero más trabajado por Dios. Gloria a Dios cuando Dios trabaja mucho en nosotros, porque mucho tiene para darnos. Créalo, al que mucho se le demanda, mucho se le dará, dice el Señor. Amén, iglesia. No escuché ningún amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? No quieren saber nada, ¿eh? Vamos, al que mucho se le demanda, mucho se le dará. ¡Qué espíritu! Amén. El único que dijo amén con todo fui yo. Menos mal, Rubén, que vos estás con la torta frita todavía. No. Esa demanda que Pedro tuvo sobre su vida era porque era grande lo que Dios quería hacer. Él no lo entendía, él no lo comprendía. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso de discipulado donde su carácter no estaba maduro todavía. Después se convirtió en un fanático, porque ya claro, él vivió con Jesús como judío, ¿verdad? Entonces ya era tan fanático que ya no tenía contacto con la gracia hasta que pudo aprender de la gracia a través de Pablo, que lo confrontó, a través que tuvo que ir a la casa de Cornelio, una cierta cantidad de cosas que Dios tuvo que trabajar. O sea, aun cuando Dios te empieza a utilizar, tenemos que decirle, Señor, tienes que seguir trabajando en mí. Y eso es discipulado. Dile que está a tu lado, el discipulado va a ser para toda la vida, ¿eh? Discipulado es para siempre. Claro, porque si no nos quedamos con el libreto de ayer, ¿para qué quiero más? Por eso es que mucha gente deja de crecer por dejar de discipular. Amén. Ahora, Abraham
para solucionarle el tema a Dios fue a la tienda de Sara. La revelación que debemos tener acá es que el padre, para tener hijos, tenía que disfrutar de esa forma. Y él pensó que era lo mejor. Él pensó que era la solución. Y aún todavía, hasta que Dios se le manifestó más adelante, ¿verdad? Hoy tenemos que entender eso, ¿verdad? Que en la tienda de Agar, porque cuando hablo de la tienda de Agar estoy hablando de un método que no es un método de Dios. Amén. ¿Entendemos el concepto? Cuando yo estoy hablando de la tienda de Agar, estoy hablando de la utilización de un método que no es el método de Dios. Cuando nosotros queremos llegar a tener una promesa de multiplicación como tenía Abraham, pero queremos utilizar un método que no es el método de Cristo, van a hacer esfuerzos. Y lo que pasa es esto, que a veces justamente nos endulzamos, porque claro, es como que lo intenté, bueno, voy a intentar más, y lo intento más, y claro, a veces por ahí, en tus esfuerzos, hay algunos logros, pero lo está sosteniendo usted, lo estoy sosteniendo yo. Entonces cuando en el esfuerzo lo sostengo yo, por mi diseño, yo me voy a cansar. Y yo voy a fracasar. Y todo lo que hice se desmorona porque fue edificado sobre mí. Pero cuando yo encuentro el diseño del Señor y aplico el diseño del Señor, mi hermano, te va a ser laboroso porque no te van a entender, no te van a comprender, no van a querer adquirir lo que es más difícil. Toda la gente quiere buscar lo que es más fácil. El becerro de oro era fácil porque le alegraba el alma. Amén. Tener una hija o un hijo con Agar era más fácil porque no tenía que esperar un milagro de Dios, ya estaba ahí nomás la mujercita. Entonces tengo con esta mujer y ya está, no tenía que hacer esfuerzo. Entonces todo aquello que a veces nos implica esfuerzo para respetar diseños de Dios vale la pena. Porque tengo la certeza, como bien le dije, no me senté para ir a la batalla sin cálculos. El cálculo mío era que si aplico a mi discipulado el diseño del Señor, mi discipulado también después será efectivo. Entonces no voy a ser avergonzado. Las grandes batallas que quizás por ahí uno ha podido librar y que ha podido ganar, es decir, siempre han sido porque hemos sostenido un diseño que Dios nos ha dado. Y ese diseño, si lo sostenemos, amén, como está escrito en la palabra a través de la imagen de Jesús, no fracasa. No fracasa. Amén. Hagamos discípulos. Seamos discípulos y hagamos discípulos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En la tienda de Agar debemos tener mucho cuidado con esto, ya que es muy fácil caer en la tentación de buscar métodos que, claro, esto es verdad, acá dice, métodos que le dieron resultado a otras congregaciones. ¿Yo? Lo vamos a aplicar. Yo una vez leí un libro ahí, leí Una iglesia con propósito. Creo que se llama así el libro. Algo así. Claro, el sistema es para una iglesia de América del Norte. Una vida con propósito. No, la iglesia también, a los dos. La vida y la iglesia. Del mismo tipo, del mismo ministro tipo. Y claro, y yo miraba, está bárbaro. Pero claro, él salía con el ómnibus a buscar la gente a la calle. Del ómnibus, nosotros tenemos que ir con la bicicleta, con el coche del Bardo, con el coche de José. Es decir, era otras cosas, ¿verdad? Pero claro, ahí le dio resultado. Pero aquí tenemos el método del Señor. No tenía ómnibus, no tenía ni bicicleta, pero tenía un discipulado. Porque el sistema de la iglesia, ¿qué es? No es hacer todo uno, sino es poder hacer que otros puedan hacer la extensión y que hagan y que cumplan su parte. Lo que muchos no quieren entender cuál es la parte que tienen que cumplir porque tienen que aprender la primera. Entonces, como aprender duele, porque aprender significa modificar ciertas cosas. Amén.
Aprender significa renunciar. ¿Querés aprender al lado de Jesús, ser su discípulo? El que no deja padre, que no deja madre, que no deja esto, que no deja lo otro, no es digno de llamarse mi discípulo. Aún el que no aborrece su propia vida no es digno de llamarse mi discípulo. Entonces, estamos viendo de que no es imposible, porque si no Dios no nos hubiese enseñado que se podía ser discípulo. Además, es tan fácil poder pensarlo de esta manera. Cuando yo no puedo, quien me va a asistir es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a operar a favor de mi vida si yo estoy bien como corresponde en el diseño de Él. A veces queremos que el Espíritu Santo de Dios opere sobre nuestra vida cuando nuestra vida está fuera del diseño de Él, entonces Dios no puede operar. Entonces, unámonos al diseño de Dios para que podamos estar, si necesitamos esa ayuda correcta y necesaria, que pueda venir la asistencia esa. Amén. Amén. Sí. Cuando usted hablaba de dejar padres y madres, sí. Digamos, también tenemos que tener en claro qué significa eso, porque muchas veces eso fue mal interpretado, como que uno abandona a la familia. Claro, no es el abandono de la familia. Pero la misma familia a veces dice, ustedes por la iglesia me abandonan a mí, esto y el otro. ¿Qué pasa? Muchas veces la familia como que exige tenernos a nosotros porque quiere estar con nosotros, porque son parte de eso. Entonces, pero una de las partes cuando dice dejar todo, poner a Él primero, porque cuando nosotros vamos a nuestra familia, ponemos a Dios primero, hacemos lo de Dios, nosotros estamos viendo a nuestra familia, justamente la estamos trayendo. Porque Jesús, lo primero que hace cuando todavía no había ministerio, que hemos aprendido, que no había ministerio sobre Él lo primero que deja es la familia. Sí. Porque Él siempre estuvo sujeto a los padres. Sí. Siempre estuvo sujeto, pero después le decía, ahí está tu hijo, madre, claro. Tu hijo, entonces, o sea, él siempre era, ya sabe. Él dedicó el tiempo correcto, es decir, y cuando dedicó el tiempo correcto, ya estaba alcanzando una autoridad espiritual. Es decir, nosotros tenemos que tener el concepto de que la familia es la base porque es el testimonio hacia afuera. Tiene que ser de esa manera. Amén. Pero cuando está en juego el propósito de Dios, porque hay veces que yo les cuento la experiencia que nosotros tuvimos de gestar un matrimonio viviendo en dos naciones distintas. Eso no es bíblico. Es más, se casaban y estaban un año de luna de miel. Bíblicamente, vos decías, no, tenía que estar un año. Eso no es bíblico. Pero ¿qué pasa? Creo que ambos pudimos entender de que era parte del tratamiento necesario para nosotros. No porque tendríamos problemas ni nada por el estilo, sino que lo aceptamos porque ya estábamos en el servicio. Es decir, nosotros nos casamos ya estando en el servicio. Y aceptamos eso como que era algo que no era perjudicial. No nos dejamos de amarnos, no nos dejamos de respetarnos, no nos dejamos de honrarnos. Nada que tiene que ver con cualquier otro pensamiento. En absoluto, pero entendimos que eso era algo necesario para nuestra vida, porque no se produjo esa vez, se produjo muchas veces después. Se produjo cuando estaba en Paraguay, se produjo cuando estaba en Brasil, se produjo cuando Dios me manda nuevamente acá a Uruguay. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que entender tácitamente qué es lo que es primordial para Dios, y solamente se entiende cuando estoy atento a lo que es la voluntad del Señor. Amén. Entonces, pero nunca se trata de no querernos más, nunca se trata de cortar vínculos. Es decir, un ejemplo, nuestra familia está muy distante nuestro, pero nunca se corta el vínculo.
está distante, tuvimos que dejarla. Y usted fíjese que cuando eso se produce, hubo que dejar todo lo que podíamos amar, y no me refiero solamente a familia, sino a cosas de comodidades que uno ya tenía, porque tenía todas las comodidades allí en Argentina, como para decir, esto es primordial. Porque si Dios nos manda a una nación, si Dios nos manda a otro territorio, si Dios nos manda a la conquista de un lugar, a enviar a tomar posesión de algo que Dios nos quiera dar, si el apego nuestro está a las cosas visibles o a los afectos, no lo vamos a poder cumplir. Aparte de Dios está... No lo vamos a poder. Por eso que hay que formar una mentalidad, porque si no el reclamo va a ser constante. Aparte Dios está muy interesado en nuestra familia. Claro. Porque es mejor que formarnos a nosotros, que somos los que podemos tener la familia. Ahora esperamos que la familia venga, pero nosotros nos dejamos formar. Aparte el discipulado más lindo debe ser que vos tengas tu familia. ¿Y sí? Tu familia. Pero esa es la base. Es decir, hace un tiempo atrás, en una experiencia de alguien, yo había sido quitado del ministerio público, por decirlo público, me refiero enfrente de una iglesia. Le digo, no tengas problema, le digo. Tenés toda una familia para ministrarle y hacer discípulos en tu casa. Trabaja en eso. Y se dedicó a eso, formando el carácter de su familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Amén. Los discipuló. Si no hubiese pasado lo que pasó, no lo hubiese hecho. Pero como pasó lo que pasó, Dios le permitió discipular. Amén. Entonces todos entienden ahora, dentro de la casa, no, tengo que hacer, bueno, vaya, tranquilo, porque entienden el diseño. Te he discipulado para que seas enviado. Amén. Entonces ya no hay problema. Ya no voy solo, he sido enviado, he sido impartido. He sido capacitado con las herramientas que me dio, ¿verdad? Entonces, si eso ocurrió, eso va a pasar. Amén. Este tema es determinante, el discipulado. Es el centro de todo lo que Dios ha planeado. No entenderlo y no vivirlo es fracasar. Preste atención, por favor. El plan de Dios, es decir, lo que Él va a hacer y lo que va a lograr en el final de todos los tiempos, allá en Apocalipsis 21 y 22, es hacer al hombre su morada, a través de la cual pueda expresarse Él sin la menor oscuridad. Para ello debió transformar a los hombres en sus sacerdotes, como dice la palabra de Dios en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un sacerdocio, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto estaba en Éxodo y está en el Apocalipsis. Para que veamos que el propósito de Dios a ese real sacerdocio, ¿verdad?, lo llevó en el paso a través de la figura de Cristo, para poder ser lo que había sido determinado, real sacerdocio. Amén. Dios en su amor y al que llama lo prueba. Sí, porque todo lo que nosotros somos enseñados, vio que hay mucha gente que dice, mire, justamente lo que predicó el otro día me pasó después de la semana, como diciendo, me alertó Dios, me
me instruyó con anticipación. ¿Para qué? Para que con la herramienta que Él te dio, tú puedas vencer. Para que con lo que Él te capacitó, tú puedas salir al frente. Amén. Entonces, ahora, hoy en día, si nosotros tenemos esa búsqueda, que por gracia de Dios hay muchos que están escuchando el tabernáculo en este tiempo, que han dedicado tiempo, y han entendido de que esos 25 minutitos es el alimento para poder estar teniendo el maná del día. Amén. Para poder salir a enfrentar, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en la primera clase, que fue con respecto a la oración, la relación con Dios. Aquellas cosas que nosotros necesitemos para poder estar ejerciendo como corresponde el llamado del Señor, yo estoy seguro que el Señor las va a proveer. Amén. Jesús a sus discípulos le dijo, como bien le dije hoy al principio, le dije, estas cosas os he enseñado para que no tengáis tropiezo. Pero también el Espíritu os revelará, como diciendo, no los dejo huérfanos, voy a estar allí, para que otras cosas necesarias para la ocasión, para la circunstancia, el Espíritu se las revele. Entonces, en ese altar, en esa búsqueda, va a ser cuando Él nos nutra para poder enfrentar lo nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, el tema de hoy, el llamado, el tema de hoy, que es no ser seguidores, sino en realidad poder convertirnos en discípulos, ¿verdad? No vivir bajo principios de la tienda de Sara, y sí bajo los principios del diseño de Dios. Hay algo que por mucho tiempo he pregonado, que es que Dios es un Dios de diseños, porque cuando los diseños de Él se respetan, entonces hay manifestación de la gloria de Dios. Y el dejar manifestar los diseños de Dios sobre nuestra vida es edificar lo de Él y no lo nuestro. Es poner lo que Él es así, bueno, sí es así, no lo entendé, no lo entiendo, pero es así. Amén. Entonces, no es buscarle la oportunidad, ni la forma, ni la intención de lo que puede ser por ahí nosotros queremos añadirle a Dios. Dios no necesita que le añadamos nada. Amén. En su palabra está todo. Ese es el manual de instrucción para nuestra vida. Es el manual de instrucción para nuestra vida. Amén. Y el discipulado no está oculto. El discipulado está representado por Él. Él fue el gran discipulador. Lo llamaban maestro, rabí. Lo reconocían por las señales que Él hacía. Pero por más que Él podría haberse ensalzado por todo lo que ocurría, agarraba a sus discípulos y les decía, vamos a hablar. Fíjese que la cena apostólica final, Él le dijo a los discípulos, vayan y preparen, vayan a un lugar, al aposento alto, y ahí nos vamos a reunir. Él estaba con sus discípulos en el compartimiento del pan, el compartimiento del vino. Amén, enseñándole los principios necesarios, corrigiéndolos. Como cuando le dijo a Pedro, te dije que veles 1 hora y te lo dije para que no entres en tentación. ¿No pudiste velar 1 hora? No pude. No lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó después? La tentación vino sobre su vida y fracasó. Amén. Siempre el Señor se anticipa y nos instruye. Por eso no tengamos oídos sordos
no tengamos la soberbia de decir yo tengo algo mejor o una forma mejor. No, ya está escrito. Amén. ¿Edificamos sobre la roca o edificamos sobre la arena? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Eso sí está en Mateo. No en Lucas. Mateo 7. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Por eso es que muchas veces, a veces por ahí me consultan y me dicen, no, pero yo hice un trabajo lindo, importante. Sí, pero me faltó lo principal, discipular. Entonces, el trabajo puede haber sido hecho con todo el corazón, con todas las ganas. Le pudiste dar el mejor tiempo de tu vida. Pudiste hacer los mejores esfuerzos, dejando tu casa, tu madre, tu padre, tu familia, todo lo que sea. Pero no le metemos al discipulado, entonces no hay proyección. No hay sostenimiento. El discipulado es columna. El discipulado es la columna. Porque cuando hay discipulado, ya no hay uno que piensa o que usted se mueve en un mismo sentido, sino que hay muchos que piensan en el mismo sentido, entonces toda la casa se firma sobre todos y no sobre uno. ¿Sabe que ninguna de las dos edificaciones no fallan? Que ninguna de las dos edificaciones fallan. La palabra lo dice. El que edifica sobre la roca falla porque se cumple, y el que edifica sobre la arena no falla porque también se cumple, las dos partes. O sea, digo que los que edifiquemos no va a fallar nunca ninguna de las dos. Ahora elegimos nosotros. Claro. La elección nunca es de Dios, por eso Él nos da el libre albedrío, y en esa libertad está la decisión, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta cuando quizás escuchamos algo que nos molesta, pero es necesario. Amén. Por eso qué lindo el lema del Congreso. Jesús lo miró, lo amó y le dijo. Y no le dijo lo que quería escuchar, le dijo lo que era conveniente. Anda, vende tus propiedades, dásela a los pobres y después seguime. Se entristeció. No pudo ser un seguidor. Quería ser un seguidor, mejor dicho. Y fue un seguidor, pero no pudo ser un discípulo, mejor dicho. Amén. Quería ser un discípulo a su manera. Amén. Hoy hay muchos discípulos a su manera. Pero estamos orando para que eso cambie. Que el Espíritu Santo de Dios les revele su corazón, que puedan estar entendiendo de que lo poquito siempre es mucho cuando se hace como corresponde, y lo mucho, si no se hace como corresponde, es nada. Amén. Entonces preferimos que sea lo poquito, pero en la dirección correcta, para que sea grande en el nombre de Jesús. Exactamente. Amén. Así que hasta aquí es lo que hoy le voy a dar, porque hay dos mensajes, por eso. Ahora cuando tengan que escuchar, van a escuchar este y van a escuchar el otro, que dura 1:10. Amén. Así que bueno, vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús. Espero que podamos ser buenos discípulos. Amén. Buenos discípulos. Amén. Un discípulo anhela cambiar, anhela edificar y ser una bendición. Padre, te bendecimos, Dios, en esta noche, y te damos gracias por estos principios, Dios, que estamos viendo. Espíritu Santo de Dios, Señor, yo te pido en este momento por cada uno de los que estamos aquí presentes, que podamos tener, Padre Santo, Dios, Señor,
la capacidad, Dios amado Señor, de poder movernos bajo estos principios que estamos hablando del discipulado, Señor, que es la roca, que eres tú, Señor. Ejemplo, Padre Santo, tú has dado, Padre Santo, para que nosotros podamos ser bendecidos. Que yo te pido y te ruego, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú puedas, Padre Santo, levantar, Señor, ahora el nombre tuyo en alto, Dios amado, en medio de nosotros, para poder dar testimonio, Padre Santo, de aquello, Dios, que tú, Padre Celestial, Dios amado, Señor, nos has ayudado, Padre Santo, a edificar a través de tu palabra. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya.
anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Bueno, hoy con un nuevo capítulo, ya empezamos el número 12 de Primera de Corintios. Vamos a compartir el versículo bíblico primeramente que hemos tenido en el día de ayer, que dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eso es el último versículo que corresponde al capítulo número 11, pero hoy lo que tenemos que empezar es el capítulo número 12, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Acá el apóstol Pablo va empezando con otro tema, y ya aquí este capítulo número 12 comienza con una temática que se va a estar extendiendo hasta el capítulo número 14, y que trata precisamente de los dones del Espíritu Santo. No nos olvidemos así que el objetivo de esta carta que el apóstol Pablo envía a esta iglesia era estar solucionando algunos problemas que tenía esta iglesia de Corinto, que estaba pasando por dificultades, y que Pablo viene ya tocando algunos temas, problemáticas, que a través del reporte de Cloé y de los hermanos sabía que existían dentro de esa iglesia. Y ya en el capítulo anterior, en el capítulo número 11, da inicio a una serie de recomendaciones que están orientadas a estar explicando, digamos, la forma correcta de estar adorando a Dios en lo que son las reuniones o en lo que nosotros vamos llamando como los cultos. Entonces, recordamos en el capítulo anterior que habíamos hablado de, bueno, por ejemplo, del correcto atavío de las mujeres dentro de lo que es el culto, cuando estaban orando, cuando estaban profetizando o cuando estaban también allí dando palabra. Vimos ahí, y el apóstol Juan Andrés nos explicó muy bien lo que era este encabezamiento gubernamental del reino de Dios. Bueno, también vimos la forma correcta de estar celebrando la cena del Señor, con todas las recomendaciones. No solamente vimos la manera correcta de estar haciéndolo, sino además lo importante que eso era. Y ahora, bueno, inicia con la temática de los dones del Espíritu Santo, donde no solamente va a estar hablando de la importancia de estar conociendo a estos dones, los diferentes dones que existen, sino también algo que es muy importante, la premisa del amor que tienen, que tenemos que tener en el uso de estos dones, o sea, la forma correcta de estar ejerciendo estos dones espirituales, pero siempre con la preeminencia en nuestro corazón de lo que es el amor. Por eso, en este versículo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Acá nos está hablando de que no ignoremos de que tenemos dones espirituales. Y esta es una palabra hoy también para nosotros. Yo digo, qué tremendo el apóstol Pablo, porque estuvo tratando tantos temas en esta iglesia de Corinto, y que ahora también los alerta sobre esto. Ahora, no solamente de que entendamos de que tenemos dones espirituales, porque en realidad la iglesia de Corinto lo entendía esto y lo sabía, bien, que había dones. Para nosotros tiene que ser un recordatorio siempre de que el Señor nos equipa
de que el Señor sí pone en nosotros comisiones que a veces nos preguntamos, ¿y cómo vamos a hacer para estar cumpliendo con esto que Dios quiere? ¿O cómo la iglesia va a poder realizar la función que tiene que realizar? Ahora siempre también el Espíritu Santo nos comisiona y nos da unción, y nos da capacidades y nos da dones también. Entonces el Señor siempre nos provee. Eso lo tenemos que saber. Eso también tenía que saber la iglesia de Corinto, pero más que conocer acerca de cuáles son los dones y hacer algún tipo de numeración, lo que tenía que conocer la iglesia de Corinto, en realidad, era el fin de estos dones. Porque si uno, por ejemplo, lee la versión Nueva Traducción Viviente en el capítulo 12, dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces el apóstol Pablo tiene que aquí estar hablando de que no malentiendan de por qué es que tienen los dones espirituales. O sea, no es solamente estar conociéndolos, sino saber por qué los tenemos y cuál es el fin de esos dones espirituales en nuestra vida, ¿sí? El apóstol Pablo comienza ya este capítulo diciéndole a los lectores de esta carta que no quieren que ignoren el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que son dádivas que el Señor ha estado entregando a nuestras vidas, pero también por otro lado les habla de que todo lo deben estar haciendo con amor. Bien, y ya vamos a explicar un poco por qué. Primeramente, bueno, decir de que los dones son dádivas que Dios ha estado otorgando a la iglesia para que puedan cumplir su función acá en la tierra. Recuerdo cuando estuvimos en la escuela profética que hablamos de don como una gracia o una habilidad especial para estar haciendo algo. Son bendiciones, aptitudes dadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Dadas por el Espíritu Santo. La palabra en Joel capítulo 2, 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, también vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta palabra también la estuvimos viendo en la escuela profética, ¿no? Y estos son dones también, ¿no? Y hace referencia a todo lo que es de carácter espiritual y que iba a ser derramado sobre la iglesia. Bien, y que ha sido derramado en la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar haciendo la obra de Dios acá en la tierra. Así que los dones espirituales podríamos también decir que son manifestaciones sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes por obra del Espíritu Santo. Bueno, más adelante en este capítulo de Primera de Corintios número 12 vamos a estar viendo también de que son regalos que el Señor entrega a nuestra vida, y hay una palabra griega ahí incluso que lo define. O sea que son regalos que el Señor da. Bien, también como estuvimos hablando en la escuela profética, estos dones que el Espíritu Santo va entregando a nuestras vidas son por voluntad misma de Dios. Y Él los entrega a cada uno de acuerdo a como Él quiere, ¿sí? Y que no tiene tanto que ver con trayectoria, ni tampoco con madurez, porque son regalos que el Señor entrega para que estemos cumpliendo con alguna función en especial y en particular. Lógicamente que si tenemos madurez en nuestras vidas, si tenemos, bueno, un desarrollo, va a ser mucho mejor, ¿no? Pero son regalos que el Señor entrega, ¿bien? Así que por ende los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios ha otorgado a su iglesia, lo ha entregado, podríamos decir de manera gratuita, ¿cómo lo podemos decir? Sin mérito alguno, los cuales son repartidos de forma diferente por el Espíritu Santo a la iglesia. Estos dones son otorgados a los creyentes de manera irrevocable. Hay una palabra que incluso a esto lo menciona. Podemos ir a Romanos 11:29, cuando se dice que es irrevocable, bien significa que el Señor lo da y que eso nadie lo puede quitar. Acá en Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que Pablo acá les está diciendo de que no ignoren esto, de que tienen estos dones. Bien, ahora
Esto no significa que el don no pueda ser desaprovechado en la vida de una persona, porque obviamente si no está en comunión con Dios, si no está en comunión con el Espíritu Santo, si está viviendo una vida que sea de pecado, va a terminar ahogando esos dones espirituales. Hablando de los dones espirituales, ¿sí? De esta gracia o habilidad especial que el mismo Espíritu Santo nos da para estar haciendo la obra de Dios acá en la tierra. Ahora, en los capítulos anteriores, en esta carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo tuvo que tratar temas que eran realmente muy sensibles para la iglesia. Por eso decíamos que es un padre ministerial, un padre en el cual tenía que estar corrigiendo cosas que tal vez un maestro u otra persona no lo haría. Estuvimos con varios de esos asuntos. Entonces uno llega al capítulo número 12 y cuando lee el primer versículo y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, uno piensa que ya es como que va quedando atrás la corrección, va quedando atrás los temas tan difíciles que estuvo tratando y que ahora se dedica a estar simplemente enseñando. Es como cuando uno va, me imagino, ¿no? Va por un camino, va por una ruta y por ejemplo hay un tramo que es bastante difícil, ¿no? Para estar transitando y que después se entra a un tramo en el cual, bueno, ya es mucho más agradable, con menos tránsito, está mejor el camino, y pareciera como que el apóstol Pablo entraba a un tramo en el cual ahora se iba a estar dedicando a la enseñanza que iba a ser mucho más fácil para él, pero en realidad no era tan así, porque allí en la iglesia de Corinto seguía habiendo disputas, incluso también con lo que el Señor les había dado, con los dones espirituales. Pablo se dirige a esta iglesia, pero no para estar celebrando los dones espirituales concedidos a cada uno, sino que en la iglesia de Corinto se habían vuelto orgullosos de esos propios dones, se habían vuelto también como despreciativos hacia los dones de los demás. Entonces, estos dones espirituales, en vez de estar uniéndolos para que sea una fuerza poderosa como iglesia dentro de esa ciudad, terminaba siendo una fuerza divisora entre ellos. En vez de unirlos, en realidad lo estaba dividiendo. Y algo tremendo, ¿no? Porque el Señor mismo le estaba concediendo, les estaba regalando esto, y en vez de estar usándolo de buena manera, lo terminaban usando de una forma que no era la correspondiente. Fíjese el cuidado que tenemos que tener de todo lo que el Señor nos da, que no se enorgullezca nuestro corazón, ¿no? Este uso de dones espirituales parecía que había causado muchas disputas en la iglesia allí de Corinto, aparentemente, en particular lo que era el don de lenguas, o sea, las palabras que son guiadas por el Espíritu en el idioma del Espíritu, y que se estaban usando estos dones para estar acentuando las diferencias, digámoslo, de estatus dentro de la misma iglesia, ya que los que practicaban este don afirmaban que eran más espirituales que los que no. Entonces, para estar frenando todo esto, Pablo expresa en esta carta esta perspectiva amplia sobre lo que son los dones del Espíritu de Dios, que tienen grandes aplicaciones dentro de la iglesia hoy, ¿no? Entonces, es tremendo cómo el apóstol Pablo tiene que, incluso en este tema, también estar corrigiéndolos. Y todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que recibamos de parte de Dios para hacer en la iglesia, siempre tiene que estar el amor en medio de todo eso. Si por ejemplo leemos 1 de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, sigue diciendo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Incluso algún versículo antes venía hablando aquí el apóstol Pedro de que tengan ferviente amor entre ellos. Entonces, en esta carta no está solamente apuntado a que tengan en cuenta que hay dones, bien, sino además también de cómo deben estar usándose esos dones, deben estar usándose en amor, y que no tienen que ser motivo para que nos dividamos, sino que tienen que ser motivos para que nos unamos. No decir yo tengo este don
y entonces no hago alguna otra cosa, o pienso que soy superior a otra persona, porque en definitiva el don es una dádiva que viene de lo alto, ¿no? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, o sea que es un regalo de Dios y no podemos pensar de que uno es más que otro porque tenga un don y algún otro no lo tenga, ¿eh? Bueno, la verdad que con respecto al tema de los dones hay mucho, ¿no? Para estar hablando en lo que fueron las clases de la escuela profética, estuvimos abordando también varios temas. Ahora bien, para ser respetuosos con lo que es el tiempo, ¿sí? Decir que el Señor nos comisiona a estar haciendo cosas para el reino de Dios, para estar alcanzando objetivos en el reino, para estar conquistando, pero así como nos comisiona, también nos da las herramientas necesarias para que podamos tener esas victorias. Así que hoy para la iglesia no ignoremos que tenemos dones espirituales. Y acá cada uno tiene que también estar muy atento a buscar lo que es su don espiritual. Y además también debe ser empleado con amor. No debe ser empleado para que piense que soy más que otra persona o para creer que otro es más que el trabajo que uno hace, sino que es para que unidos un don al don de otro podamos hacer que la iglesia avance, crezca, se desarrolle, ¿sí? Lo último que quiero decir es que y esto lo voy a tomar justo cuando entraba acá a la radio para hacer el tabernáculo, tenemos por acá una guía de encuentros de paternidad, ¿sí? Y recordaba algo que está dentro de lo que es esa guía, y es que cada discípulo tiene sus dones. Cada discípulo tiene sus dones, bien, tiene sus talentos, sus capacidades especiales, y que para esto es muy importante que haya un padre ministerial que descubra lo que son esos dones, esos talentos, esas capacidades especiales, y coloca al hijo en el área apropiada para que se desarrolle en el punto más alto. Así que si el hijo tiene un punto débil, lo fortalece para ponerlo a reinar y que no sea el eslabón débil de la cadena. Un padre tiene conocimiento y sabiduría, y por la experiencia entiende cómo fortalecer la debilidad y cómo usar mejor el potencial que opera en la vida de un hijo, transformándolo en alguien eficaz y también obviamente efectivo para la tarea que Dios le ha encomendado, ¿no? Quería también tomar en cuenta esto porque alguien se está preguntando, bueno, hoy el Señor especialmente nos está hablando de que tenemos dones, y tal vez no había prestado atención a eso, o había entrado a servir en la iglesia sin entender de que hay una capacitación que Dios va haciendo día en día en mí, pero además también de que me entrega un regalo para que pueda estar efectuando determinada tarea. Entonces, uno lo que tiene que estar haciendo es descubrir ese don, y hay maneras de estar haciéndolo con la oración, bueno, hay formas, pero es muy importante en esto también la paternidad, ¿eh? Siempre liguemos a cada asunto, a cada tema que vayamos tratando, lo vital y lo trascendente que es la paternidad dentro de eso, porque un padre ministerial ama a su hijo discípulo, pero también lo conoce y va viendo cuáles son sus dones, va viendo en qué áreas de la iglesia va funcionando. Por supuesto que uno tiene que pasar por todas las áreas y estar siempre dispuesto a estar sirviendo en todo, bien, pero hay cosas especiales que Dios va a poner sobre tu vida, ¿eh? Bueno, te bendigo. Hoy lamentablemente salimos un poquito cortados, en realidad el tema era un poquito más amplio, pero el apóstol Pablo, entonces, este padre ministerial, a través de esta carta, hoy nos está hablando, y a través de él el Señor mismo nos está hablando de que tenemos dones espirituales, de que el Señor nos ha equipado de una manera especial, pero además también de que debemos emplearlo de la manera correcta, y que nada, aún lo más santo, lo más puro, sea tomado para estar dividiéndonos. Así que los bendigo, que tengan un hermoso día, bien adelante, en cada una de las cosas que emprendan, en todo lo que hagan, en todo lo que tengan que servir, en todo lo que se presente como desafío, que el Señor esté con ustedes. Bien, bendiciones para todos y será hasta mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.